Pues hola, mi nombre es Mariana Mañón Sepúlveda, yo soy la curadora de esta exhibición de Miguel Rodríguez Sepúlveda, que titulamos Fuga y Entropía. Esta exhibición reúne obra de los últimos 26 años de trabajo de Miguel y es una muestra que genera dos grandes discursos que reúnen las obras que acá mostramos, que están en el título, ¿no? Por un lado la fuga y por otro lado la entropía, como ejes transversales que van atravesando toda la exhibición. Entonces tomamos prestado de la música, ¿no? Del lenguaje de la música, el título de Fuga, que habla acerca de la repetición o la reverberancia, ¿no? Entonces un poco en el título quisimos poner una parte también que integrara la metodología que Miguel usa en su obra, que como pueden ver en la exhibición van a ver muchas de sus series que son constantes repeticiones y movimientos que se van acumulando, ¿no? Él tiene una metodología de trabajo que usa también o transporta, ¿no? de sus múltiples estudios, ¿no? Sí, que son disciplinas que Miguel ha atravesado. Entonces, de la física y de las matemáticas y de la ciencia, él trae toda esa metodología de ensayo y error, entonces esas repeticiones se van a ver adentro de la exhibición. Y por otro lado, la entropía, que es uno de los conceptos clave adentro de su producción, nos ayuda para entender los mecanismos que él utiliza y cómo él se enfrenta a ciertos temas que lo van provocando, que lo van llevando, que es básicamente un intercambio energético, ¿no? Entonces vamos a ver que la entropía funciona adentro del campo de las artes, ¿no? Que también es un término ocupado desde la ciencia, desde la física en realidad, traído al campo de las artes, funciona como un eje crítico que nos ayuda a entender muchos de los cuestionamientos que Miguel se hace frente a la iconografía, frente a la identidad, frente al cuerpo, frente a la frontera, frente a la violencia, ¿no? Y los traspasa o los traspola, ¿no? Como elementos críticos. Entonces, no sé si tú quieras contar un poco más de la exhibición. Bueno, creo que, yo soy Miguel Rodríguez Sepúlveda, soy el artista de esta exposición Fuga y Entropía, y lo que vamos a ver aquí son una serie de obras que he estado realizando en los últimos 26 años. Y muchos de estos trabajos, o el origen de muchos de estos trabajos, tiene que ver con entender o acercarme a las dinámicas o a los diferentes contextos en los que estoy o en los que estamos. Y creo que lo que vemos aquí son acercándome a esta realidad desde diferentes ángulos. Y justo por eso también es el nombre de Fuga, que viniendo del campo de la música, tiene que ver también con diferentes ritmos que se van repitiendo y se van persiguiendo unos a otros. Y en este conjunto en el que revisamos estos 26 años, hay varios intereses y varias estrategias de creación que son repetitivas, van y vienen de forma temporal, aparecen, empiezo a trabajar en otra cosa, regreso, y así ha sido como en estos 26 años, y justo por eso también se llama Fuga y Entropía. Y la entropía en la exposición a mí me interesa mucho como este proceso en el que esta tendencia natural de cambio, que es la entropía, se puede ver desde dos puntos de vista, desde uno en el que se ve como un algo o un proceso que tiende al caos, o un proceso en el que todo tiende a una unificación y a tender como a una textura, ¿no? Entonces, me interesa esta forma de ver los contextos en el que estamos inmersos, para poder entenderlo viéndolo desde ambos lados y siempre
viendo las posibilidades que ofrece el transformar estos elementos con los que trabajo, que ya por sí mismos son símbolos de algo, y al ponerlos en los procesos que son con los que trabajo, poder develar otros ángulos de este contexto. Sí, también esta exhibición un poco lo que hace es regresar a su lugar de origen, ¿no? O sea, Miguel, siendo un artista que inicia su carrera profesional en Monterrey, él estudia aquí en Monterrey, estudia varias carreras, ¿no? Empezaste como físico matemático, después se fue a la ingeniería mecánica, de la ingeniería mecánica a la arquitectura, de la arquitectura a la fotografía, y justo en el momento, en los 90s, donde de hecho se inaugura este museo, él empieza a interesarse por una búsqueda pues hacia otras ramas del conocimiento, ¿no? hacia las artes, y inicia su curiosidad hacia los lenguajes artísticos acá, ¿no? En este museo. Entonces, un poco regresar, después de eso él migra a la Ciudad de México, trabaja mucho tiempo allá y a otros lugares del país también, él es originario de Veracruz. Regresa un poco ahora a Monterrey, no nada más a revisar su trabajo desde hace 26 años, ¿no? De práctica, sino también a mostrar y hacer todo este despliegue al lugar que dio origen también a su curiosidad artística. Entonces, de una manera, pues sí es como un regreso, ¿no? Como una vuelta de boomerang a un lugar que despertó todas tus curiosidades plásticas, ¿no? Entonces, muchas de las obras que van a encontrar adentro de la exhibición hacen también referencia a esos momentos en los que Miguel se empezaba a preguntar y a cuestionar qué es la fotografía, qué es lo pictórico, en dónde está el problema de la escultura, ¿no? Y si bien no directamente las obras no tratan nada más sobre la escultura o el problema fotográfico, sí a través de estos medios ir descubriendo cómo las imágenes y los símbolos tenían una fuerza también discursiva, vamos a encontrar problemas, ¿no? De la naturaleza de la identidad, ¿no? De los espacios, de la identidad territorial, de quién soy yo y cómo me define mi lugar. Entonces, de ahí también que muchas de sus piezas hablen tan directamente de un contexto regiomontano, ¿no? Sí. Una en particular, Confetti, ¿no? Que está hablando, o que él más bien retoma una pieza que dejó inconclusa en los años 90, cuando sale de Monterrey para irse a la Ciudad de México. Y ahora estamos regresando, y es una de las piezas que se muestran por primera vez acá en Marco, y que habla directamente, bueno, es casi una oda, ¿no? a sí. Monterrey. Tiene esta nueva, es curioso, esta nueva obra que tomó 26 años en cerrarse, que empezó hace 26 años, es justo un archivo de fragmentos de una memoria negada del Monterrey de los 90. Entonces, el regresar a Monterrey retomando este archivo, o lo que significa este archivo, pues es como reconocer la ciudad que me vio formarme como ingeniero, como arquitecto, como fotógrafo, como psicólogo, como artista, o más bien que estudié todo esto, y pues cerrar un ciclo finalmente con esta exposición. Bueno, y finalmente tenemos esta pieza, Confetti, que tomó estos 26 años, y pues es algo que van a poder ver casi a la entrada. Esta pieza de Confetti hace referencia también al sol de Monterrey, y justo la frase que está transcrita en braille en la obra es "y ya tengo sol para rato", que justo es como una de las cosas también importantes en mi proceso de decidir ser artista. Ahorita contaba Mariana de estos inicios, de mi interés en el arte, que es cuando se inaugura el Museo Marco, todavía estaba abierto cervecería, pero también es cuando se inaugura el metro de Monterrey, la línea 1, y aquí en la estación del metro de Macroplaza
está esta cúpula que es una oda al sol de Monterrey y está transcrito el poema completo, ¿no? De Alfonso Reyes, el poema del sol, El sol de Monterrey de Alfonso Reyes. Y creo que también esa conjunción de arquitectura con poesía pues fue muy importante para poder ver las posibilidades de mezclar los saberes, ¿no? Y bueno, creo que esta pieza en particular es muy importante, al menos de forma personal, porque regreso a la misma ciudad que me vio crecer, que me aportó como este ímpetu para empezar en las artes. Regreso justo con este mismo cóctel de sentimientos y referencias para retomar o reiniciar este camino, ¿no? O sea, me fui teniendo como referencia el Museo Marco, teniendo como referencia el Monterrey de los 90, teniendo como referencia el Sol de Monterrey, y regreso justo con todos estos.